Mucho antes de que Adán y Eva fueran creados, ya Dios sabía que lo desobedecerían y se verían en dificultades. Pero los quería tanto, a ellos y a toda la humanidad que vendría después, que decidió salvarlos del mal camino. Para eso dispuso que su propio Hijo se hiciera un hombre como nosotros. Esta es, pues, la historia de cómo nació Jesús, el Hijo de Dios, y de cómo murió por nosotros, para que algún día pudiéramos ir al cielo y ser felices para siempre. Había una jovencita llamada María que vivía en Nazaret, un pueblo de Galilea, y sucedió que un día se le apareció el arcángel Gabriel saludándola con estas palabras: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. María se turbó al ver al arcángel, pero éste la tranquilizó diciendo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. El arcángel entonces le dijo a María que tendría un hijo y que realmente sería hijo de Dios y salvador del mundo. Cuando ya se acercaba el día en que Jesús iba a nacer, María con su esposo José tuvo que ir a Belén a inscribirse en el censo, pero había tanta gente en Belén que les fue imposible encontrar alojamiento porque la ciudad estaba llena de forasteros. Por fin, cansados, encontraron un rincón vacío en un establo, y en ese lugar nació Jesús. Cuando Jesús nació, había 3 reyes muy sabios que vivían muy lejos, en el oriente, quienes vieron una estrella prodigiosa que apareció y la empezaron a seguir hasta llegar a Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle. Al oír tan extraña pregunta, turbóse el rey Herodes y todo el pueblo, y Herodes reunió a los príncipes, a los sacerdotes y a los doctores de la ley, y les preguntó si sabían dónde había de nacer el Mesías, el Cristo. Y ellos contestaron que debía de nacer en Belén de Judá, pues había una antigua profecía que decía: de ti nacerá el caudillo que gobernará a mi pueblo de Israel. Entonces Herodes mandó traer a los reyes magos, y después de preguntarles acerca de la estrella que habían visto, les dijo que fueran a Belén y buscaran al niño, y después que vinieran a informarle de todo, para que él, el rey Herodes, fuera también a adorarle. Así es que los reyes magos fueron a Belén, que está a unos cuantos kilómetros de Jerusalén, y cuando encontraron al niño Jesús, se arrodillaron ante él y le ofrecieron muchos regalos muy valiosos, de oro, incienso y mirra, para demostrarle su amor y su respeto. Después, en lugar de ir a decirle al rey Herodes dónde estaba el niño Jesús, los 3 reyes magos volvieron a su país por otro camino, porque Dios, que todo lo sabe, sabía que Herodes quería matar a Jesús. El rey Herodes esperaba ansioso el regreso de los reyes magos. Por eso, cuando supo que se habían regresado a su tierra sin ir a verlo, se puso furioso, y para que no escapara de sus garras el niño Jesús, el malvado rey mandó a sus soldados a que degollaran a todos los niños menores de 2 años, no solo de Belén, sino de toda la comarca. Después que se habían ido los reyes magos, avisado José mientras dormía por un ángel de las malvadas disposiciones de Herodes, huyó a Egipto con María y el niño. Allí estuvieron algunos años, hasta que por mandato de Dios regresaron a Galilea, yendo a vivir a una casa de la ciudad de Nazaret, que desde entonces fue el hogar de Jesucristo nuestro Señor, al lado de María y de José. Y el niño Jesús creció fuerte y saludable, y su inteligencia sobresalía de entre los demás niños,
y es que Dios Padre lo colmaba de bendiciones. Cuando Jesús cumplió 12 años, sus padres lo llevaron consigo a Jerusalén como era costumbre, pero acabada la fiesta y ya estando en camino de regreso a su casa, de repente notaron que faltaba el niño Jesús. Buscaron entre los de la comitiva y no le hallaron. Entonces, muy alarmados, volvieron a buscarle a la ciudad. Después de 3 días de no saber qué le había pasado, lo encontraron en el templo, sentado entre los doctores de la ley, platicando con ellos, los cuales estaban asombrados de que un niño de su edad pudiera hablar tan bien y supiera más que ellos de las leyes de Dios. María, cuando lo vio, le dijo: «Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Te hemos estado buscando angustiados». Y la respuesta del niño la sorprendió. «¿Para qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que ocuparme en las cosas de mi Padre?». María no entendió lo que esto significaba, y es que Jesús se refería a Dios Padre, su Padre Celestial, quien le había mandado al mundo para enseñar su doctrina y salvarnos a todos. Cuando Jesucristo nuestro Señor tenía más o menos 30 años, hizo su aparición entre los judíos un profeta extraordinario. Se llamaba Juan y era hijo de Isabel, prima de María, y su padre era Zacarías, un sacerdote. Dios envió a Juan para que le dijera al pueblo que debía cambiar su forma de vivir, y para escucharlo se congregó una enorme multitud en el desierto de Judea, donde vivía Juan, que usaba toscos vestidos y se alimentaba de langostas y miel silvestre, y les decía que se arrepintieran de sus pecados, porque estaba muy cerca el reino de los cielos, y conmovidos se arrepentían de sus pecados y recibían el bautismo. Entonces la gente comenzó a preguntarse si Juan no sería el Mesías que esperaban, pero él les dijo que no, que muy pronto vendría uno más poderoso que él, a quien él no merecía ni siquiera desatarle los zapatos. Y poco después Jesús fue al desierto para ser bautizado, pero Juan juzgábase indigno, no quería bautizarlo, porque sabía muy bien que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces Jesús le dijo que esa era la voluntad del Dios Padre y que había que cumplirla. Juan bautizó a Jesús allí, en el río Jordán, y cuando Jesús salió del río y se puso a rezar, Juan vio cómo se abrió el cielo y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, posándose sobre la cabeza de Jesús, y oyó la voz del mismo Dios Padre que dijo: «Este es mi Hijo querido, en quien tengo mis complacencias». Entonces Jesús se fue solo al desierto y ayunó durante 40 días y 40 noches, y tuvo hambre, y se le apareció el diablo y le dijo: «Si tú eres Hijo de Dios, manda que estas piedras se vuelvan pan». Pero Jesús le contestó: «No tan solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo llevó a Jesús a la ciudad santa, a la parte más elevada del templo, y le dijo: «Si tú eres Hijo de Dios, échate de aquí hacia abajo, porque escrito está que los ángeles te sostendrán para que no caigas en las piedras». Y Jesús le contestó: «Sí, pero también está escrito: no tientes al Señor tu Dios». Entonces el demonio le llevó a la cumbre de una elevada montaña, desde donde le mostró todos los reinos de la tierra, sus riquezas y su poder, diciéndole: «Todo esto te daré si arrodillado me adorares». Y Jesús le contestó: «Vete, Satanás, porque escrito está: adorarás a tu Dios y a Él solo servirás». Avergonzado huyó el demonio, y vinieron unos ángeles
que le sirvieron con que alimentarse. Jesús iba ya en su último viaje rumbo a Jerusalén, donde le darían muerte. Jesús sabía lo que allí le pasaría, toda la humillación, la vergüenza y sufrimientos que tendría que soportar. Pero sabía que esa era la voluntad de su Padre y que solamente de esa manera podría salvar a la humanidad y que así se borrarían las tristes consecuencias de sus pecados contra Dios. Y por eso aceptó el sufrimiento. Cuando Jesús llegó montado en un burrito a Jerusalén, muchísima gente salió a recibirlo, poniendo sus vestidos como alfombra bajo sus pies, cortando ramas de árbol para ponerlas a su paso, para demostrar que lo recibían como a su rey. Y cuando entró en Jerusalén, la ciudad entera se conmovió y la gente preguntó que quién era el que así entraba como un rey. Y la multitud respondió que era Jesús, el profeta de Nazaret, el Mesías. Los jefes de la ciudad se sintieron ultrajados al saber que la gente reconocía a Jesús como su rey, y eso aumentó sus deseos de apresarlo y matarlo. Pero no encontraban el modo, hasta que un día Judas Iscariote se les presentó y les preguntó que cuánto le daban por entregarles a Jesús, y ellos le ofrecieron 30 monedas de plata. Entonces Judas aceptó, traicionando así a su maestro, diciéndoles que esperaran una buena oportunidad para hacer lo convenido. Al caer la tarde, Jesús se reunió con los 12 apóstoles para la cena de Pascua, y les dijo que había estado esperando esta cena con verdadera alegría antes de padecer, pues sería la última vez que cenarían juntos. También les dijo que uno de ellos, que estaba ahí sentado, le traicionaría y le entregaría a sus enemigos. Al oír estas palabras, se horrorizaron y entristecieron, y uno tras otro dijeron: «¿Soy yo tal vez, maestro?». Y hasta Judas, con horrible descaro, se atrevió a preguntar, como si Jesús no supiera de su traición. Y Jesús le contestó: «Sí, tú lo has dicho». Y otra vez les dijo que no dejaran que sus corazones se intranquilizaran, aunque Jesús sabía que cuando sus enemigos lo prendieran, todos lo iban a abandonar. Mientras esto sucedía, una chusma desordenada se acercaba con linternas y antorchas, armada con espadas, garrotes y otras armas, y entró en tropel hasta el jardín en que se encontraba Jesús con sus apóstoles. Al frente venía Judas, quien les había dicho que aquel a quien él besara sería al que buscaban y debían apresar. Así es que se acercó a Jesús diciendo: «Maestro», y le besó. Y aquellos rufianes prendieron a Jesús, y todos sus apóstoles huyeron, dejando a Jesús solo en manos de sus enemigos. El sumo sacerdote y todos los que estaban en la casa de Caifás buscaban acusaciones para condenarlo a muerte, mas viendo el pontífice que carecían de fundamento, dijo a Jesús: «Te conjuro en nombre de Dios que digas si tú eres el Hijo de Dios». Y Jesús contestó: «Tú lo has dicho, lo soy, y me veréis sentado a la diestra de Dios y venir sobre las nubes para juzgar a todos al fin del mundo». Al oír estas palabras, Caifás y los que estaban con él exclamaron horrorizados: «¡Ha blasfemado! ¿Qué os parece? Se ha llamado Hijo de Dios. Eso merece la muerte». Entonces los soldados cayeron sobre Jesús y le hicieron sufrir de 1000 maneras. Le escupieron, le golpearon y le hicieron sufrir despiadadamente. Una vez que el sumo sacerdote y los escribas lo hubieron condenado, lo llevaron ante Poncio Pilatos, el gobernador romano, quien ordenó que le azotaran, y después lo entregó en manos de los soldados, quienes hicieron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza, y le vistieron con una túnica color púrpura, y se burlaron de él, haciéndole fingidas reverencias como rey de los judíos.
Mientras tanto Judas, el traidor, se arrepintió de la monstruosidad que había hecho y devolvió a los jefes de la sinagoga el dinero que le habían dado, diciendo: «He pecado traicionando a un inocente», y huyó desesperado, ahorcándose en un árbol. Pilatos, no hallando en Jesús culpa alguna para condenarlo a muerte y esperando que el pueblo se compadeciera de él y lo pusiera en libertad, sacó a Jesús después de azotado y coronado de espinas y les dijo: «He aquí el hombre». Pero el pueblo gritaba con más rabia: «¡Crucificadle! ¡Crucificadle!». Y Pilatos, indignado, les dijo que lo crucificaran ellos si querían, pues él no había encontrado ninguna falta en que Jesús mereciera esa pena. Entonces el sumo pontífice le advirtió a Pilatos que si dejaba ir a Jesús, podrían acusarle de traición ante el emperador romano, porque Jesús se había llamado a sí mismo rey. Había la costumbre que en la fiesta de la Pascua se pusiera en libertad a algún criminal que el pueblo escogiera, y Pilatos quiso aprovecharse de esto para dejar libre a Jesús. Pero el pueblo escogió a un ladrón llamado Barrabás, y cuando Pilatos les preguntó sobre qué debería hacer con Jesús, gritaron lo mismo que antes: «¡Crucificadle! ¡Crucificadle!». Y Pilatos, después de lavarse las manos, entregó a Jesús en manos de los verdugos, los cuales le hicieron sufrir toda clase de tormentos y pusieron sobre sus hombros una pesada cruz, obligándole a cargarla. Cuando llegaron al monte llamado Calvario, crucificaron a Jesús entre dos ladrones, y en la cruz pusieron un letrero que decía: «Jesús Nazareno, Rey de los Judíos». Y los soldados y muchos de la plebe que estaban mirando se burlaban de Jesús, gritándole: «Si eres el Hijo de Dios, sálvate y bájate de la cruz». Pero Jesús se puso a rezar por los que le habían dado suplicio, diciendo: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Y uno de los bandidos crucificados le habló al Señor insultándolo, mas el otro ladrón reprochó a su compañero diciéndole: «Nosotros recibimos la pena justa por nuestros pecados, pero éste es inocente». Y dirigiéndose a Jesús le dijo: «Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Y Jesús le dijo: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Y aunque era mediodía, se oscureció todo el cielo de Judea, y en medio de las tinieblas Jesús gritó en voz alta: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Y uno de los presentes, compadeciéndose, puso una esponja empapada en vinagre en la punta de un palo y se la acercó a los labios. Cuando hubo bebido, exclamó otra vez en alta voz: «Todo está consumado». Dobló la cabeza y murió. Entonces José de Arimatea, que era senador judío, fue a ver a Poncio Pilatos y le suplicó que le entregara el cuerpo de Jesús para sepultarlo. Y Pilatos le dio permiso. Inmediatamente fue y bajó a Jesús de la cruz, envolvió su cuerpo en una manta de lino fino y lo depositó en un sepulcro nuevo de su propiedad, cavado en la misma roca, y cubrieron la entrada con una piedra. Muy temprano, en la mañana del primer día de la semana, fueron a la tumba María Magdalena y otras piadosas mujeres para ungir el cuerpo de Jesús e impedir la descomposición. Y en el camino pensaban cómo harían para quitar la gran losa que tapaba el sepulcro. Pero al llegar vieron la piedra quitada y sentado encima estaba un ángel cuyos vestidos resplandecían vivamente. El ángel les dijo: «No temáis, Jesús Nazareno, el que fue crucificado y a quien buscáis, ya no está aquí.
Ha resucitado tal y como se les anunció a sus discípulos antes de su muerte. Avisadles que muy pronto estará con ellos en Galilea. Las mujeres a toda prisa fueron a contar todo a los discípulos. Solo María Magdalena se quedó junto a la tumba llorando, y al estar así, alguien se le acercó y le preguntó por qué lloraba. Y ella, creyendo que era el hortelano, le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Si usted lo sabe, dígamelo para que me lo lleve. Jesús entonces la llamó por su nombre y le dijo: María. Y ella le reconoció al pronunciar esta palabra, y llena de gozo exclamó: Maestro, y cayó de rodillas a sus pies para besárselos. Ella fue corriendo a contar a los discípulos que había visto a Jesús, pero no podían creerla. Después se apareció Jesús a 2 de los discípulos que iban de Jerusalén a Emaús, platicando muy tristes sobre la muerte reciente de su maestro. Y sentándose a cenar con ellos, Jesús tomó pan y bendiciéndolo se los dio, y le reconocieron. Mas él desapareció al momento. A toda prisa se regresaron a Jerusalén a decirle a los demás discípulos que efectivamente Jesús había resucitado de entre los muertos, porque lo habían visto. Mientras contaban lo que habían visto, Jesús apareció en medio de ellos y los bendijo, y se aterrorizaron pensando que habían visto un espíritu, pero Jesús los animó a que tocaran para que se convencieran que no era espíritu lo que veían, y les mostró en sus manos y en su costado las señales de las crueles heridas que le habían hecho, y luego tomó un poco de pescado asado y un pedazo de panal de miel, y los comió delante de ellos, para convencerlos de que ciertamente era él en persona con su cuerpo. Después de esto, Pedro y algunos de los discípulos fueron a pescar en el mar de Tiberíades, en Galilea, y vieron a una persona parada en la playa que bondadosamente les preguntó si habían cogido algunos peces, y ellos contestaron que no. Y él les dijo: echad las redes a la derecha y hallaréis. Así lo hicieron, y fue tan abundante la pesca que sus redes amenazaban romperse. Entonces Juan le dijo a Pedro: es el Señor. Y Pedro, al oír estas palabras, se echó al mar para llegar más pronto a donde estaba Jesús. Y todos se convencieron de que Jesús crucificado y ahora resucitado era su Señor y verdadero Mesías. Amén.